y o tardes. En esta oportunidad tenemos un tablero electrónico de lo más avanzado debido a ciertos problemas ¿Técnicos? sí, llamémosle técnicos. Ok. Obviamente, antes de comenzar, vamos a empezar a invitar gente. Vamos a invitar a un montón de gente. Ya. Bueno, Gambito de Rey es lo que nos convoca en esta noche junto a la presencia de Mirko Sepúlveda, que está aquí junto con su Hola. cuadernito de anotaciones. Sí. No miren, no miren. Todo. A ver. Como niño estudioso, todo. Ah, todo vieron tú, anotado. ¿ah? Todo anotado. Sí. Cualquiera diría que es estudiante de medicina. En fin. Bueno, en esta oportunidad entonces vamos a hacer uso de nuestra herramienta digital, obviamente bajo Ubuntu. Y Mirko, te cedo la palabra. Cuéntanos, primero, ¿qué te motivó a hacer esto? Bueno, la verdad es que hace rato tenía ganas de presentar algo preparado, ¿ya? La verdad es que mostrar un poco de lo que más juego últimamente, los pros y los contras, y motivar a los demás a que se metan en los mismos esquemas. Bueno, el día de hoy lo que les voy a presentar es el Gambito de Rey, pero solamente las líneas que tienen que ver con Gambito de Rey aceptado, ¿ya? Las líneas que tienen que ver con Gambito de Rey declinado, entiéndase declinado por cualquier jugada que no sea La que vamos a hacer ahora. Claro, cualquier jugada que no sea E por F4, Gambito de Rey declinado. ¿Y eso lo veremos cuándo? Eso sería en la segunda parte. Esta es la primera parte. Esta entonces es la primera parte. Sí. Para todos aquellos que entonces que se animen al Gambito de Rey. Exacto. Bueno, y antes de comenzar a hablar sobre las líneas principales que se dan, quisiera hacer como una breve revisión histórica, ¿ya? Sucede que el Gambito de Rey es una apertura, ¿ya?, muy antigua. No me digas. Muy antigua, ¿sí? Que se hizo bien famosa en lo que se conoce como la escuela italiana, ¿ya?, que es del siglo XVII, donde estaban todos los jugadores de ajedrez más antiguos, y se jugó mucho hasta comienzo del siglo XX, ¿ya? Durante estos siglos fue, dentro de casi todos los repertorios, una de las aperturas más jugadas junto con la apertura española, etcétera, etcétera. De ahí viene también la escuela italiana, que son todas las líneas clásicas con peón de rey, ¿ya? Ahora, ¿por qué se hizo famosa? Eso es lo más importante. Se hizo famosa ganaban porque... en pocas. Exacto, porque ganaban en pocas, porque es una apertura que tiene un carácter muy agresivo, ¿ya? Pero obviamente es un arma de doble filo, porque así como es de agresivo, también implica mucho riesgo, ¿ya? Claro, además que con tanto tiempo de haberse jugado, existe tonelada de teoría detrás. Exacto, exacto. Y por lo mismo preferí dejar el Gambito de Rey estudiado en dos partes, porque hacer todo en 20 minutos es demasiado Claro. expedito, y voy a dejar muchas cosas en el aire y no es la idea, ¿ya? Ahora, yo estoy hablando de muchos siglos atrás, entonces seguramente muchos pensarán, y la gente que ya conoce, oye, pero esto ya está refutado, que es lo que ya he escuchado por ahí. De hecho, es lo que yo también pensé hace un tiempo atrás, cuando me acuerdo, estaba comenzando a jugar, he visto las primeras partidas, vi los primeros, no sé, por los grandes maestros, Ruy López, etc. Y de repente me encuentro con un campeonato mundial jugándose, donde se estaba jugando la apertura española, y decía, pero ¿cómo yo pensaba que esto ya estaba refutado? Creo que el ajedrez no es tan así, ¿no? No, así es. El ajedrez no es tan así, porque cada cierto tiempo van saliendo novedades y van saliendo estudios nuevos que hacen que los paradigmas cambien en el ajedrez. Claro. Eso es lo que pasa en el ajedrez. Es Así muy como, cambiante, así muy como en dinámico. las ciencias también, debe ser algo Exacto, similar. exacto. Yo creo que acá no es tan a largo plazo, es más a corto plazo, así suelen dar las novedades, ¿ya? Ahora, de la mano de eso hay que mencionar otra cosa. ¿Qué cosa? Acá, como ya estamos en la actualidad y ya han pasado tantos siglos, influye también el juego psicológico. ¿Por qué? Yo lo digo más que nada cuando uno juega con amigos de repente, cosas así. Cuando uno juega un Gambito de Rey, uno debería aceptarlo, entre comillas, porque si dice que está refutado, claro, tiene que comer. Entonces captura Entonces, y veamos. Exacto, exacto. Entonces, por lo mismo también me motivó a hacer este video, porque como mucha gente dice que está refutado, bueno, entonces veamos por qué. Veamos por qué. Veamos qué tan cierto es. No nos quedemos en no, está refutado porque sí. Hay que argumentar siempre, ¿ya? Y bueno, otro objetivo que tengo es que mencionar que dentro de todo mi análisis, ya no sé si voy a spoilear, pero el Gambito de Rey es un arma que uno tiene que tener como arma secundaria, no como arma primaria, porque cuando uno habla de los torneos oficiales, el ritmo que se da, 90 más obviamente, 30. exacto, 90 más 30, no es para quizás tomar tanto riesgo desde el principio. Se puede hacer, pero es más riesgo.
Entonces, por lo mismo, tenerlo como arma secundaria para sorprender a los rivales. Ya. No que Vaya de la mano ahí entonces la recomendación, ¿eh? Yo, la verdad, bueno, viendo las partidas de short, uno se motiva a jugarlo de una. Claro, claro. Se puede hacer, pero es una recomendación solamente. ¿Ya? Bueno, primero voy a entrar con los movimientos inusuales que se dan ¿Ya? en la tercera jugada de las blancas. O sea, vamos a partir Después desde de esta esta captura. posición. Exacto. Claro. La primera jugada, ¿ya? Y acá voy a decir al tiro que esto sí está refutado, ¿ya? Porque esto es muy, muy antiguo, Ah, es la jugada de las blancas D4, que se conocía antiguamente como Gambito Central. Digo conocía antiguamente porque ahora nadie lo debe jugar. Bueno, de lleno es no recomendable porque hay muchas líneas del Gambito de Rey con blancas en que las blancas juegan asumiendo que el rey no se va a enrocar, ya. asumiendo que el rey tiene que moverse a F1 en la mayoría de los casos o a E2. ¿Ya? Y en la Claro, mayoría de los casos F1. donde el rey blanco se tiene que ir a E2, esas son las posiciones que son, entre comillas, sí, está correcto, está refutado. Pero las blancas no tienen por qué necesariamente entrar en esas líneas. Y esta Exactamente. es una de ellas, Claro. D4. ¿Ya? No es recomendable. De hecho, la máquina, bueno, Stockfish 9, ¿cierto? Me parece. Sí, La última 9 que versión, tiene sí. liches, ¿sí? Sí. Bueno, dice de inmediato que esto ya es ventaja negra, porque después de dama H4 sigue rey E2, única, no se puede rey E2, porque ahí No, dice sigue rey teniendo... E2 única. O sea, no sé si única, se puede jugar rey D2, pero esa empeora la posición. Rey E2 la mantiene. Ya. Por último. Sigue estando mal el blanco, pero se empeoró la posición. Ahora, esto aún así se jugó en partidas importantes en el año 1800. O sea, esto, digamos, está refutado ahora. Ahora que nosotros tenemos software, podemos saber y todo eso. Pero Podemos antiguamente en la adelantarnos. escuela romántica Claro. del ajedrez esto era súper habitual. ¿Ya? Ya. Claro, de hecho, aquí parece ser la idea aprovechar que la dama está expuesta como para poder acrecentar el desarrollo, tanto con caballo F3, por ejemplo, o algo por el estilo. Exacto, y eso es un poco de la idea que tiene el otro tipo de líneas del capítulo de rey donde el rey blanco se va a F1, quedando no tan Ajá, expuesto, exactamente. y donde las piezas negras quedan, entre comillas, en casillas tontas. Claro. Bueno, y ante esto las negras juegan de 5 ya quedando con una ventaja en las pocas primeras jugadas, que no es lo que quiere buscar el Por blanco. supuesto, el Pero es una blanco de las aquí. líneas Claro, hay que tomar en consideración. inusuales. ¿Ya? Claro. ¿Volvamos? Volvamos. Ahí. Ya. La siguiente línea es la variante de Breyer, que es con las blancas ahora dama F3. Dama F3. Sí, Ahí está. Vamos a colocar una línea. Ahí está. así es. Bueno, increíblemente, digo increíblemente porque la dama se desarrolla en las primeras jugadas, esto es entre comillas jugable. Ya. Es jugable. ¿Eh? No significa que las blancas quedan mejor ni nada por el estilo. De hecho, después de dejar harto tiempo la máquina te dice que esto es una leve ventaja negra porque es menos 0,4. O sea, Pero nada de eso. es por eso digo, leve ventaja. Claro. Ahora, posibles respuestas que hay acá que, digamos, pueden mantener esa leve ventaja negra son con caballo C6 y con Parece, D5. parece Son las súper dos lógico. posibles. Cabeza 6, de 5 como idea. Sí. Y bueno, la verdad es que ambas, si uno se fija, están cediendo ya el peón de F4 porque en realidad ponerse a defender el peón de F4 no tiene mucho sentido porque el solo hecho de que las blancas ya hayan sacado la dama Ya y es un ya hayan tiempo. dejado la columna F, digamos, abierta para posibles ataques al enroque del rey blanco, ya son ventajas suficientes. O sea, se puede devolver el peón Claro. eh, sin complicarse mucho. De hecho, al jugar G5, ya ahí ya no hay la ventaja negra. Aquí Ahí, entonces se justificaría el dama F3. exacto. O sea, si es que el negro juega G5, ya ahí la posición está igualada. Claro. Ya Yo, esa leve ventaja ya no existe. yo me atrevería a jugar algo como esto, no sé. Claro, porque de hecho el G5 se presta ya para los temas, porque El H4 después. así como dama F3 es una jugada que no es de desarrollo, decirlo G5. porque es una Sí, pieza grande, G5 tampoco. claro. Entonces Entonces, no aprovechas el hecho de que tengas el dama F3 de por medio. exacto, se perdió esa, entre comillas, ventaja que había dado el blanco con jugar dama F3. Esto, al igual que el anterior, también es muy, muy antiguo. Salgamos de la línea.
Así es. Y bueno, el tercero de los movimientos inusuales, ¿ya? Son 4, este es el tercero, se conoce como la variante Alapin. ¿Ya? La variante Alapin, A la pinta. Alapin, que, o también del alfil de rey, ¿ya? ¿Ya? Eh, es la jugada alfil E2. ¿Ya? Oye, pero esto me suena, ¿no? Sí. De hecho, esto fue una de las primeras cosas que yo me puse a jugar cuando empecé a jugar el Gambito de Rey de manera, digamos, más Sistemática. exacto. Ya. Acá lo que me parece más interesante es que cuando el software analiza esta posición, ¿ya? Da dos jugadas que no son las que uno jugaría usualmente. Porque bajo esta circunstancia, lo normal, un jugador posicional con negra dice, ah, dama H4 y el rey se va a F1 y perder en roque, ¿cierto? Sí, uno de los Que conceptos. es lo mismo que habíamos conversado hace una jugada atrás, en las otras líneas. Contra dama H4, sigue rey F1, y acá ya esto ya no es software ni nada, sino que el software dice acá igualdad. Ya, Pero bajo mi criterio, yo creo que hay una leve ventaja blanca, a pesar de que se haya perdido el enroque, ya que la dama ha está, perdido un tiempo, claro, y ahora podemos seguir jugando con caballo F3, ganando otro tiempo más. claro. Entonces ahí el desarrollo puede compensar incluso el hecho de que el rey vaya a quedar en el centro. ¿Tú perfilas después de un caballo F3 algún H4 en esa posición? Claro, ¿por qué no? Mm, ¿Por qué no? Porque el negro no se ha desarrollado aún. Entonces, eso me parece una opción interesante porque a pesar de que uno siempre debe esperar que su rival juegue la mejor jugada, ujú. y ante eso debe prepararse, la Hay que jugada, saber qué castigar, cómo castigar. exacto, la jugada dama H4 es, entre comillas, castigable. Claro, El simple rey F1. claro. Alfil 2 invita entonces al negro a equivocarse con un castigo eh, muy apresurado, como la jugada dama H4. Así es. Bueno, y las dos jugadas ya que presenta el software y las líneas, digamos, a lo largo de la historia, son la primera F5. Jugada interesante porque ahora ha cambiado un poco el panorama. Ahora ya no es llegar y tomar. Se puede, pero no es tan simple. Porque el hecho de que el negro, ¿ya? Movilice el peón de E, ahora sí deja más susceptible. No es lo mismo cuando la dama iba a H4, ¿ya? Porque En el la peón variante de F no anterior, estaba claro. movilizado. Claro. Exacto. Entonces contra F5 acá la mejor jugada es E5. Ah, supuse también eso. E5, claro. Claro. Eh, para no darle más temas al negro. ¿Ya? De hecho, contra E por F5, dama H4 ya es -1 para las negras. De inmediato. Claro, tomar y H4, como decíamos recién, vamos a añadir más esa línea. Ujú. Eso ya es -1 para las negras. Y eso ya es ventaja. Fíjense que son como una columna hizo la Esa es diferencia. la diferencia, claro. Exacto. Entonces, contra E5, ¿ya? Lo que se debe responder con negras es D6. ¿Ya? Me suena esto. Sí, Es una partida de la semana pasada. así es. E por D6 y alfil por D6 con una ya leve ventaja negra. Sí. Entonces aquí ya nos acordamos del From, ya nos acordamos del Gambito Budapest y empezamos a aplicar el D6 con alfil por D6. Exacto. Y como los esquemas son relativamente similares, se pueden asociar varias ideas, ¿ya? Que son el juego con las columnas, el enroque rápido y el acercarse al flanco de rey con las negras. Así es. Buena, buena, buena. La segunda posible respuesta es D5. En vez Por, de F5, D5. por el otro dicho. Así es. ¿Ya? Ahí se responde, ¿ya? La mejor jugada es E por D5, capturar, y las negras responden con caballo F6, y las blancas con caballo F3. ¿Ya? Acá también una jugada que uno pensaría quizás con blancas, en vez de caballo F3 sería C4 para poder tratar de mantener ese peón de D5, pero la verdad es que ese peón, como se dice, nunca fue nuestro porque al jugar C4 Claro. nosotros nos prestamos también para generar debilidades. Sí. No, de hecho, las casillas negras están chillando en esa posición. Exacto, exacto. Entonces, C6, alfil C5, no sé. ahí lo mejor es ceder ese peón, que nunca fue nuestro, y jugar caballo F3 y
y jugar con la idea del desarrollo, que es lo que se supone que juega el jugador de gambito de rey. Y ahí se llega a una posición de igualdad. Si uno se pone a contar, las negras en este momento tienen un peón de más, pero ese es el peón de F4 que, entre comillas, nunca fue de las negras tampoco. Claro, fue regalado, digamos. Claro. Sí. Bueno, y la última de las líneas inusuales, ¿ya? En vez de alfil E2, que era la variante latín, se conoce como el gambito de Mason-Steinitz. Y este gambito fue una de las líneas que jugó Kasparov en una de las partidas rápidas hace 2 años, si no me equivoco, donde sorprendió a la mayoría de los asistentes que estaban viendo. Es caballo C3. Caballo C3. Así es. Una jugada de desarrollo y que se va, pero aquí de todas maneras aquí tiene muchos puntos de contacto con otra de las aberturas favoritas de Mirko. Así es. Pero eso lo podemos dejar para decir mi repertorio en un solo video. Sin embargo, esta línea no es recomendable. No es recomendable porque está, entre comillas, refutada y después de dama H4, las negras quedan con menos 0.8. Eso ya es una ventaja negra. No es decisiva, pero es una ventaja ya. Yeah. Se responde con rey E2. De hecho, sí, fue una de las partidas de Kasparov, si no mal recuerdo. Creo que así continuó la partida. Sí. D5. Sin embargo, Kasparov la pudo remontar al final. ¿Por qué será? ¿Por qué será? D5, caballo por D5. Alfil G4. O simplemente alfil D6 en vez de alfil G4, pero ambas jugadas llevan ya a esa ventaja negra que les decía de menos 0.8. Bueno, la jugada caballo D5 es súper aguda porque apunta en C7. Por eso después del jaque en G4, si es que juegan así las negras, contra caballo F3, aprovechando que el caballo está clavado, aún así a la siguiente jugada sigue alfil D6. Exacto. Y ahora alfil D6. D6, claro. Sí, podría seguir obligado. Sí. Obligado porque está mirando en C7 y en F4 al mismo tiempo. Entonces, Claro, defiende ambas. Sí, pues y tampoco es la idea del negro. Me imagino que no es lo que quiere capturar en F3. Claro, ahí es interesante notar cómo el desarrollo de las negras igual fluye, ¿eh? Sí, de hecho en esta posición ya es una ventaja negra. Y creo que, si no me equivoco, así continuó la partida de Kasparov, pero sin embargo no era ritmo oficial la partida, o sea, partiendo por ahí. Entonces, claro, y hay una cierta... Aparte que el ogro de Bakú algo de creatividad tiene para ese tipo de posiciones. Claro, no más tantito. Sí. ¿Por algo tuvo un título, parece? ¿Un par de años? Un par de años. Ya. Esos eran los movimientos inusuales de las blancas en la tercera jugada. Vamos ahora a una de las líneas, digamos, más densas, que justo estábamos conversando con Héctor antes de empezar la transmisión, que se conoce como el gambito de alfil C4. Oh, no sabía que ibas a hablar de esta. Sí, pero por supuesto, gambito de rey aceptado. Alfil C4. ¿Ya? Una opción muy interesante, ya que la mayoría de las líneas que siguen, la gran mayoría, puedo decir, no están refutadas. ¿Ya? Hay pocas líneas en que las negras, las blancas quedan mal, y esas líneas son cuando las blancas cometen errores. Lo que significa que se puede jugar perfectamente esto, claro, digamos, a ritmo oficial. Se puede hacer. Las opciones que tienen las negras acá son muchas. Y dentro de todas esas, solamente voy a mencionar las más importantes, que son, primero, dama H4. Hay que mencionarlo. Sí, porque hay que entender. Porque imagino que es la que más le llama la atención a varios. ¿Qué pasa contra dama H4? Porque no puedo jugar G3, ¿cierto? No puedo jugar G3 porque hay un tema ahí que la torre está tocada. Así es. Se juega simplemente rey F1, ¿ya? Con la misma idea que tiene la variante lapín. Ahí ya hay una leve ventaja blanca porque incluso ahora el alfil no está en E2. Sí, no está, entonces, claro, ante movimientos del peón de D, el alfil en G4 ya no sirve. Ya no va a generar una clavada, ya no va a generar nada molesto. La continuación es, después de rey F1, G5. ¿Ya? Digamos, voy a nombrar las mejores jugadas.
¿Ya? sin ir mucho detalle. Caballo C3, F. C3, alfil G7. Siguiendo el esquema. Sí. Y ahora las dos posibles jugadas del blanco llevan a posiciones que son más o menos inciertas. Pero voy a mencionar una que me parece interesante por la posición final que queda, que es G3. Ah, justo te iba a sugerir G3. G3. Sí, estamos hablando del gambito de rey, no podía ser de otra manera. Sigue F por G3. Obviamente la amenaza va contra la dama. Rey G2. Esta es la que hay que ver. Así es. Acá pareciera que fue, digamos, temerario el juego de las blancas, sin embargo, no es tan así porque la posición de la dama negra Se presta a todos está los muy chistes. mal. Claro. Dama H6, única. H por G3. Dama G6. Y ahora D4 por parte de las blancas. Y esta es una posición donde, si uno se pone a contar, ¿no? De partida las blancas tienen un peón de menos, tienen desarrollo. Y la dama negra está en una posición que la verdad no es muy cómoda. Entonces, por eso yo lo destaqué como una posición incierta, pero interesante. Claro. Digna de tomar en consideración y perfectamente jugable. Sí, porque incluso con los movimientos de rey hacia G2, ahora Rey. sería como un enroque artificial. Claro, rey F1, rey G2. Entonces ya no está esa falencia que generaba el rey en F1. Claro. No, y el tremendo centro que tienen las blancas también, que Sí. se propone acabar con cualquier caballo que se atreva a acercarse. Aquí ya es más igual cosa de gusto. Desde mi perspectiva está completamente compensado el peón de menos de la blanca. Puede que otro jugador quizás un poco más materialista, entre comillas, en términos ejercísticos, diga, no, no me gustaría jugar esto con blanca. Es Así cosa de que gusto. lo invitamos a jugarlo con negras. Claro, exacto. A ver si el viernes, por ejemplo, Ahí, Rodrigo. tal vez se anima a jugar. Ya. La segunda línea, ¿ya? Que no es dama H4, ¿ya? Alfil C4. Luego del alfil C4, ya. Exacto, luego del alfil C4. Es caballo F6. ¿Ya? Que esta es, entre comillas, la mejor respuesta que tiene el negro. ¿Ya? Aclaro eso porque las únicas dos líneas en que las negras quedan con leve ventaja cuando se hacen todas las jugadas buenas son con caballo F6. Entonces, acá con blanca se puede responder de muchas maneras. ¿Ya? Voy a mencionar la jugada. E5, dama E2, D3 y caballo C6. Son 4 posibles respuestas, pero de las cuales... ¿Caballo C3? Sí, dije caballo C6. Caballo C6. Caballo C3. Caballo C3, ya. De las cuales las dos primeras que mencioné, dama E5, o sea, perdón, E5 y dama E2, dama E2, sí. son las continuaciones que después las negras quedan mejor. ¡Oh! A pesar de que probablemente acá uno juegue al tiro E5, claro, se juega rápido, tanto me de parece como interesante. dama E2, sí. O dama E2, claro, porque esas son las líneas en que justo las negras quedan con una leve ventaja. Y acá la verdad es que es una de las razones por la cual yo no juego alfil C4, es porque acá la mejor jugada posible para el blanco es D3. Y D3 lo considero una jugada triste. Pero esto ya es más una cuestión de opinión porque cuando uno juega el ámbito de rey tiene esa mentalidad como romántica de tirar todas las piezas hacia arriba. Claro. Y D3 es una jugada... Cárcel. Es una jugada que lamentablemente es necesaria. Sí, lamentablemente. Sí. Después de ver todas las otras líneas, claro. Claro. Ahora, hay una segunda línea que es con caballo C3. ¿Eh? Que también se puede jugar en esta posición. Sin embargo, es por un poco mejor D3. Un pelín mejor sería D3. Sí. Porque después de caballo C3 me parece que las negras pueden hacer algo como alfil E7 amenazando caballo por E4. Con ese típico chiste de después de 5. Espera, alfil B4. Alfil E7. Y ahí ya se enrocan a la siguiente, ya están amenazando caballo por y después de 5, claro. O jugar de 5 de manera directa si es que el blanco hace otra cosa. Entonces, por lo mismo, acá la mejor jugada es D3 en vez de caballo C3 para el blanco. Sí. Pero sí, al final igual va a llegar como una transposición, ¿eh? Hay que, digamos, favorecer la transposición. Claro, si después se juega D3 es lo mismo. Sí.
Sí. Va a depender de dónde llevemos el caballo, entonces. Exacto. Entonces, conclusión para esta línea es la correcta contra alfil C4, caballo F6. Y acá la continuación para el blanco debería ser D3. Así Ahí que está. no está refutado. Marcamos como no refutado. Sí. Bueno, chicos, vamos a hacer una pequeña pausa en el video mientras alistamos la siguiente parte de esta primera parte. Sí, Sí, porque parece que se hizo largo igual. igual se hizo largo porque, bueno, hay mucho que hablar. Y de hecho, incluso se filtraron muchas líneas, ¿eh? O sea, para que no alargar aún más. ¿Ya? Bueno, nos vemos en un instante.